¿Alguna vez han sentido que se le podría sacar más jugo a la inteligencia artificial en el trabajo o en proyectos personales? Bueno, es un sentimiento súper común. En este análisis vamos a ver cómo hacerlo, pero de una forma sencilla, casi como una guía para principiantes, basándonos en el libro Writing AI Prompts for Dummies. Así que vamos a ver de qué se trata. A ver, empecemos por acá. ¿Atascado? La IA puede ayudar. Y es que ¿quién no ha sentido eso de estar como empantanado en el trabajo? Esa frustración en realidad puede ser una señal de que quizás es el momento de traer una nueva herramienta al equipo, la inteligencia artificial. Y una de las primeras señales es esta, sentirse ahogado en tareas repetitivas. Pensemos un segundo en esto. ¿Cuánto tiempo se nos va en esas cosas que hay que hacer, pero que son la verdad aburridísimas? Ya sabes, darle formato a un documento por 10ª vez, o tratar de coordinar 5 agendas para una reunión. Son horas que sinceramente podríamos usar en cosas mucho más importantes. ¿O qué me dicen de esto? La lucha contra el bloqueo del escritor. El terror de la página en blanco. Es un clásico. A veces el problema no es que no haya ideas. Al contrario, las ideas sobran, los conceptos creativos están ahí, pero simplemente no hay tiempo para bajarlos a tierra. Así que el bloqueo, más que de ideas, a veces es un bloqueo de ejecución. Y un último punto de dolor: sentirse abrumado por datos complejos. Quizás el desafío es otro, ¿no? Es enfrentarse a esas montañas de datos. Analizar una hoja de cálculo con miles y miles de filas para intentar encontrar una tendencia no solo es abrumador, sino que puede hacer que se tomen decisiones importantes tarde. Y eso es un problema. Muy bien, ya pusimos sobre la mesa varios problemas comunes. Ahora vamos a la solución. Y aquí es donde aparece un nuevo socio creativo. Hablemos de cómo la IA generativa entra en juego, no como algo que da miedo, sino como un aliado, un socio de verdad. Entonces, ¿qué es exactamente la IA generativa? Para entender a este nuevo socio, es súper importante hacer una distinción. Por un lado, está la IA discriminativa. Imagínense que es como un bibliotecario súper ordenado. Su trabajo es clasificar cosas que ya existen. Por ejemplo, decidir si un correo es spam o no spam. Pero, por otro lado, tenemos a la IA generativa, y esta es la artista. No clasifica, crea. Crea contenido que no existía antes, textos, imágenes, hasta música. Ok, ¿y cómo aprende esta IA? Bueno, uno de los métodos es el aprendizaje supervisado. La analogía es perfecta. Es como un estudiante que tiene un profesor. Se le dan a la IA un montón de datos que ya tienen la respuesta correcta, ya están etiquetados. Por ejemplo, miles de transacciones de tarjetas de crédito marcadas como «esto es fraude» o «esto es seguro». Así, la IA aprende a reconocer los patrones. Y luego tenemos el opuesto, el aprendizaje no supervisado. Si el anterior era un estudiante con profesor, este es más bien un explorador en un territorio desconocido. Se le dan los datos crudos, sin ninguna etiqueta, sin mapa. Y el trabajo de la IA es encontrar patrones, estructuras, por sí misma. Es como armar un rompecabezas sin tener la foto de la caja. Es genial para descubrir cosas que no sabíamos que estaban ahí, como por ejemplo, nuevos grupos de clientes basados en su comportamiento. Pasemos ahora a el arte de preguntar. Porque, entender la teoría está bien, es el primer paso. Pero la verdadera magia, el secreto para conseguir resultados que de verdad sorprendan, está en cómo le hablamos a la IA. Y eso es el arte de escribir prompts. Un buen prompt es como una buena receta. Tiene sus ingredientes. Pensemos en 4 partes. Paso 1. El contexto y los hechos. Hay que darle la información de fondo. ¿De qué estamos hablando? Paso 2. El rol. Y esto es súper importante. Hay que decirle a la IA quién queremos que sea. Actúa como una experta en marketing o ponte en el papel de un guionista. Esto cambia por completo la respuesta. Tercero, ser específico. Nada de vaguedades. ¿Qué tiene que hacer exactamente? ¿Cuáles son los límites? Y cuarto, el formato. ¿Queremos la respuesta en una tabla, en una lista con viñetas, en un párrafo? Hay que pedírselo. Y para que quede claro, veamos la diferencia entre algo vago y algo valioso. Si le decimos a la IA, dame un plan de incorporación, pues nos va a dar una respuesta súper genérica, casi inútil. Es como pedirle que nos dé algo.
Pero miren el cambio si somos específicos. Dame un cuadro con 3 columnas que detalla un plan de incorporación. Las columnas deben ser rol, método y plazo. Ahí sí, le estamos dando un mapa claro para que construya algo que de verdad nos sirva. Y el resultado, bueno, es algo como lo que vemos aquí. Pasamos de una idea en el aire a un plan concreto, estructurado y listo para usar en cuestión de segundos. Esto demuestra la regla de oro. La calidad de la respuesta que obtenemos depende al 100% de la calidad de la pregunta que hacemos. Bien, ahora que ya sabemos cómo preguntar, es hora de desbloquear los superpoderes de la IA. Porque una vez que se domina esto, se abre un abanico de posibilidades gigante. Vamos a ver algunas de las cosas increíbles que se pueden hacer en casi cualquier área profesional. Y a ver, ¿qué puede hacer? La lista es larguísima. Puede, por ejemplo, redactar textos de marketing o posts para redes sociales en segundos, o ayudar a crear conceptos de diseño o perfiles de usuario para un nuevo producto. Puede agarrar un informe de 50 páginas o un video de 2 horas y dártelo resumido en puntos clave. También puede analizar esos datos complejos que mencionamos antes y encontrar tendencias. Para los programadores puede escribir o incluso corregir código. Y sí, hasta puede generar un plan de negocios desde cero. Es una navaja suiza digital. Y lo mejor es que todo este poder no está en una herramienta lejana y complicada. No, la IA se está metiendo directamente en el software que ya usamos todos los días. Piensen en Google Workspace, por ejemplo. De repente, tenemos un asistente inteligente ahí mismo, dentro del documento, listo para ayudarnos a pulir una frase o a generar ideas sobre la marcha. Claro que, con todo este poder, viene una gran responsabilidad. Así que hablemos un poco de cómo usar la IA de forma responsable. Porque no se trata solo de ser eficientes, sino también de ser conscientes y éticos. Para cerrar, repasemos los 3 errores más comunes que hay que evitar. Primero, hacer preguntas vagas. Ya lo vimos, si la pregunta es floja, la respuesta también lo será. Segundo, y esto es importantísimo, nunca copiar y pegar directamente. Lo que nos da la IA es un borrador fantástico, un punto de partida, pero siempre necesita una edición, un toque humano, el contexto que solo una persona le puede dar. Y tercero, ignorar las cuestiones éticas. Hay que pensar en los posibles sesgos de la herramienta o en si el resultado podría ser perjudicial. Hay que tener un ojo crítico. Al final, todo se resume en esta idea. La IA es una asistente increíblemente poderosa, sí, pero el ser humano sigue siendo el director creativo. No está aquí para reemplazarnos, sino para aumentarnos, para potenciar lo que hacemos. La IA puede ejecutar tareas a una velocidad que no podemos ni imaginar, pero la visión, la estrategia, la chispa creativa, eso sigue siendo nuestro. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si aceptamos que la IA es una socia y no un reemplazo, la pregunta importante cambia. Ya no es ¿nos va a quitar el trabajo?, sino ¿cómo vamos a usarla para amplificar nuestra propia creatividad? ¿Cómo la vamos a integrar para llevar nuestra inteligencia y nuestras ideas a un lugar que antes era imposible?